Buenos días, hermanos y amigos. Hoy estudiaremos la vida de James Thompson, el primer colportor que vino a nuestro país a distribuir la Biblia. James Thompson nace en el seno de una familia presbiteriana, el 1 de septiembre de 1788 en Freetown, Escocia. Fue el tercer hijo del matrimonio formado por William Thompson y Janet Burnett. Siendo joven empezó a trabajar como copastor con los hermanos Haldane en la iglesia bautista de Lade Walk en Edimburgo. A la edad de 30 años, siendo representante de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y del Sistema Educacional de Lancaster, realiza un viaje desde Liverpool a Argentina, el cual duró 3 meses, llegando a Buenos Aires el 6 de octubre de 1818, donde promueve la Escuela Lancasteriana. La Escuela Lancasteriana y su método de enseñanza fue creado y promovido por Joseph Lancaster, de la Iglesia de los Amigos. El método utilizado por esta escuela tenía 3 características importantes. Los maestros capacitaban a los alumnos más avanzados como monitores para que estos ayudaran a su vez en la enseñanza de sus compañeros menos avanzados. Utilizaba la Biblia como libro de texto para enseñar a leer y escribir. Los grupos estaban formados por niños y niñas juntos, en la misma aula y con el mismo maestro. Vemos cómo las iglesias evangélicas han sido innovadoras en la enseñanza y han propuesto métodos pedagógicos que han revolucionado la educación en el mundo. En la actualidad, todas las escuelas tienen grupos mixtos, niños y niñas juntos, y están proponiendo como algo novedoso el uso de alumnos como monitores, algo que las escuelas de las iglesias evangélicas han practicado por más de 100 años. El 19 de noviembre de 1820, en casa de James Dickinson y junto a 9 personas, realiza la primera reunión protestante de Argentina. De esta reunión surge una iglesia presbiteriana, que después, en 1823, cambia a ser iglesia metodista. Esta iglesia sigue funcionando en la actualidad, siendo la iglesia más antigua en América Latina. A finales del año de 1820, en reconocimiento a sus aportaciones en la educación, el gobierno argentino decide otorgarle la ciudadanía argentina. En 1820 visita Montevideo, donde promueve la Escuela Lancasteriana. A principios del mes de julio de 1821, por invitación del gobierno de Chile, viaja a la capital Santiago de Chile, donde el 31 de mayo de 1822, también como reconocimiento a sus aportaciones en bien de la educación en Chile, se le otorga la ciudadanía chilena. Por invitación del general José de San Martín, se traslada a Perú, donde desembarca en Callao el 28 de junio de 1822. En este país encuentra muchas dificultades para establecer su escuela y toma la decisión de dedicarse exclusivamente a la distribución de la Biblia. En 1823 logra traducir al quechua 2 evangelios, los Hechos y las 2 epístolas de Pedro. Viviendo en Perú, tiene la oportunidad de encontrarse y entrevistarse con Simón Bolívar. En 1824 le comunica a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera su decisión de dedicarse como única actividad a la distribución de la Biblia. El 29 de enero de 1825 llega a Bogotá, Colombia. 3 meses después, el 15 de marzo, funda la Sociedad Bíblica de Colombia, siendo esta la primera sociedad bíblica de América Latina. En abril de 1825 regresa a Londres, donde contrae matrimonio. Durante su estadía en América del Sur, decide castellanizar su nombre, cambiándolo por el de Diego Thompson. A principios de 1827, acepta la invitación de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera de venir a México como colportor. Llega al puerto de Veracruz el 29 de abril de 1827, partiendo para la capital el 3 de mayo,
llegando a la Ciudad de México junto con su cargamento de 300 ejemplares de la Biblia y 1000 Nuevos Testamentos, así como literatura bíblica el 17 de mayo. Los ejemplares fueron trasladados usando mulas. Ya que la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera es quien envió a Diego Thompson a México, mencionemos algunos datos históricos de ella. Es la primera sociedad bíblica organizada en el mundo. Fue fundada el 7 de marzo de 1804 en Londres, Inglaterra. En los orígenes de esta sociedad se menciona, casi como una leyenda, la historia de una mujer llamada Mary Jones, como el personaje que provoca la fundación de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Mary Jones nace el 16 de diciembre de 1784 en Gales, en una familia metodista calvinista. Sus padres fueron Jacob y Mary Jones. A la edad de 10 años aprende a leer. Al no existir un ejemplar de la Biblia en su pueblo, caminaba casi a diario una distancia de 3 kilómetros hasta una granja donde podía leer un ejemplar de la Biblia. A la edad de 16 años, contando ya con el dinero suficiente para comprar una Biblia, realiza un viaje a pie de 40 kilómetros hasta Bala, donde vivía Thomas Charles, quien vendía Biblias. Al llegar, Thomas le dice que todas las Biblias que tiene están ya vendidas o comprometidas. Esto ocasiona una enorme decepción en Mary, quien llora desconsoladamente, al grado de impresionar a Thomas, quien decide venderle una Biblia de las comprometidas. Esta experiencia despierta en Thomas Charles el deseo de proveer de una Biblia a personas que, como Mary Jones, desean profundamente leer el libro. Thomas Charles promueve un proyecto para editar y vender Biblias a todas las personas y en varios idiomas. En diciembre de 1802, Thomas Charles presenta el proyecto a la Sociedad de Tratados Religiosos de Londres, donde es muy bien recibido. El pastor bautista Joseph Hawkes impulsa el proyecto proponiendo la organización de una sociedad con ese propósito. El 7 de marzo de 1804, en asamblea de la Sociedad de Tratados Religiosos, verificada en Londres, queda formalmente establecida la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Además de Mary Jones, es importante la influencia de los trabajos de traducción de William Carey en Serampore, en donde se encontraba desarrollando trabajos misioneros y que eran muy apreciados por los medios protestantes evangélicos en Londres. Carey pide apoyo a la Sociedad de Tratados Religiosos en la traducción de la Biblia. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera nace en el seno del protestantismo inglés, sin vinculación a una denominación en especial y con el solo interés de poder proporcionar ejemplares de la Biblia a cualquier persona que quiera tener una. En México, después de consumada la independencia, la distribución y lectura de la Biblia estaba totalmente prohibida tanto por la Iglesia Católica como por la Constitución de 1824, la cual solamente permitía como religión del pueblo a la católica. Así que nuestro pueblo solamente conocía lo que la Iglesia Católica enseñaba a través de sus sacerdotes. Estaba prohibida la libertad de conciencia y de culto. Este fue el ambiente político, social y religioso que encontró Diego Thompson cuando llegó a México. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, debido a que la traducción al español de la Biblia de Casiodoro de Reina no es aceptada por la Iglesia Católica y con la intención de que las Biblias que enviaba a México fueran bien recibidas, decidió distribuir la versión del Padre Sío de San Miguel, quien apenas en 1780 había traducido la Biblia al español a solicitud de Carlos III. Sin embargo, la versión de Sío de San Miguel, distribuida por Thompson, tenía algunas variantes. No contenía los libros deuterocanónicos o apócrifos, no tenía notas doctrinales y no tenía imágenes. Aunque la versión original de Sío de San Miguel constaba de 10 tomos y tenía un costo elevado, al hacer las adecuaciones anteriores, se pudo imprimir en un tomo y a precios que cualquier persona podía pagar.
Es importante señalar que antes de la llegada de Thompson a México ya se había distribuido la Biblia por parte de la Sociedad Bíblica Americana. En 1824 lo hizo el señor John C. Brigham y en 1826 lo hicieron los señores Parrott y Wilson. Cuando Thompson llega a nuestro país ya existían pequeños grupos protestantes, formados principalmente por extranjeros, aunque tal vez estos grupos posiblemente incluían algunos mexicanos que se reunían con ellos, ya sea por sus relaciones de amistad, de comercio y por parentesco. Diego Thompson encuentra un país convulsionado por constantes enfrentamientos entre diferentes grupos políticos y religiosos que buscaban controlar al país. Como estrategia para llevar a buen fin su misión, busca relacionarse tanto con los grupos de protestantes como con los intelectuales liberales que apoyan la libertad de cultos y con algunos clérigos católicos. Algunos de los personajes con los que se relacionó y que le apoyaron fueron Antonio Joaquín Pérez Martínez, obispo de Puebla de 1816 a 1829. Hombre identificado fuertemente con la Iglesia Católica, conservador. A pesar de eso, simpatizó con el trabajo de Diego Thompson, tal vez por identificarlo con las escuelas lancasterianas, las que él admiraba mucho. Manuel Lorenzo de Zavala Sáenz, político y periodista liberal, publica varios artículos en periódicos, discutiendo la validez de la Biblia distribuida por Thompson. Siendo gobernador del Estado de México y secretario de Hacienda, apoya a Thompson en contra de un edicto publicado por la Iglesia Católica, donde se prohibía la venta de la Biblia, que distribuía Thompson. En junio de 1829, Zavala Sáenz se suscribe a la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, porque deseaba distribuir sus productos. Abandona el país casi al mismo tiempo que Thompson. José María Luis Mora, de ideas independentistas, toma las órdenes religiosas en 1820. Era dueño de la biblioteca más grande que había en México en ese entonces. De ideas liberales, ocupa varios cargos políticos ya en el México independiente. Anhelaba el progreso liberal de la nación y que disminuyera el control del conservadurismo eclesiástico del clero. Desde que conoció a Diego Thompson, el doctor José María Luis Mora defiende las actividades de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, apoyando abiertamente sus actividades y publicando varios artículos en los periódicos de mayor circulación, a pesar de saber que la Sociedad Bíblica era protestante y la Biblia que distribuía Thompson no contenían los libros deuterocanónicos. Cuando Diego Thompson abandona México, deja en manos del doctor José María Luis Mora el cuidado de los asuntos de la sociedad. Después de 3 años de estar en nuestro país, Diego Thompson sale de México en 1830, tras las presiones de la jerarquía católica romana. A su salida, dejó miles de materiales bíblicos diseminados por una gran parte del territorio mexicano, con lo que contribuyó a que varias personas empezaran a descubrir un cristianismo distinto al que durante 3 siglos España impuso a México. En 1832 viajó a las islas del Caribe, donde estuvo hasta 1838 visitando Puerto Rico, Haití, Cuba, Jamaica, entre otras islas. En 1842, 15 años después de terminar su primer viaje a nuestro país, Diego Thompson regresa a México. En diciembre de ese año, Thompson escribe a la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, informando de lo difícil que es llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano para que se permita distribuir la Biblia en México. Es después de platicar con Pedro Marcial Guerra Rodríguez, quien fuera gobernador de Yucatán, que se entera que entre Yucatán y Campeche se tiene una población de más de 1 millón de personas. Recordemos además que en agosto de 1841 se había iniciado un movimiento separatista en Yucatán, intentando formar lo que se conocería como la República de Yucatán,
promulgándose una constitución que garantizaba las garantías individuales y la libertad religiosa. En el verano de 1843, la Catedral de México desempolva el edicto donde se prohibía a Diego Thompson distribuir Biblias, por lo cual la aduana le ha retenido todos sus materiales. Este clima de intolerancia del centro del país hace que el 4 de octubre de 1843 Thompson tome la decisión de viajar a Yucatán. Llega a Veracruz el 7 de octubre, donde ya le esperan algunos amigos yucatecos. Parte de Veracruz el día 26 de octubre de 1843 con rumbo al puerto de Itzizal de la península de Yucatán. En Campeche organiza venta de materiales bíblicos teniendo mucho éxito. Pasa a Alachó, donde se celebraba una feria, permaneciendo los días 23 al 26 de noviembre realizando una exitosa venta, logrando vender todos los libros, con excepción de un Nuevo Testamento. El 27 de noviembre parte hacia Mérida, logrando vender en el camino el único Nuevo Testamento que le quedaba. Durante su estancia en Yucatán, Thompson adquirió una grave enfermedad que le tuvo al borde de la muerte, por lo que fue necesario trasladarlo de Chichén hasta Valladolid, una distancia de 53 kilómetros a pie y en camilla. En 1844, Thompson parte hacia Belice, donde permaneció 3 años. Entre 1847 y 1849, hace un viaje más como representante de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera a España, Marruecos, el sur de Francia y Portugal. Diego Thompson fallece en Londres el 25 de febrero de 1854 a la edad de 66 años.